¿Cómo funciona el inconsciente? ¿Por qué tenemos esas creencias, esa fe, esos programas cerebrales que nos hacen actuar de una u otra forma? Eso es lo que vamos a analizar en este video. Les habla el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.mx. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando ahí en el inconsciente. En muchos de mis videos hago muchas similitudes con los programas cerebrales biológicos de los animales, y mucha gente en sus comentarios me dice: pero nosotros no somos animales. Pero en la parte del tallo cerebral y del cerebelo, en los animales mamíferos, por ejemplo, funcionamos exactamente igual. Tenemos los mismos conflictos de pérdida de un hijo o pérdida de una cría en un animal, pérdida de territorio, etc. Esto lo vamos a analizar en este video. Y tenemos el ser humano en la corteza cerebral una parte inconsciente que, eso sí, no tienen los animales. Aquí vamos a seguir hablando un poco más de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Escribir. En el cerebro tenemos un consciente y un inconsciente. La parte consciente es aproximadamente un 3%. La parte inconsciente es aproximadamente un 97%. Todos los programas de nacimiento heredados o que vivimos en el vientre materno se encuentran aquí. Todos los programas y los conflictos que hemos vivido en la vida. Si nosotros hacemos conscientes los programas inconscientes, los podemos trascender, cambiar o volver a escribir. Los conflictos que nos enferman son conflictos biológicos. Hay conflictos de supervivencia, como son la respiración, digestión, nutrición, eliminación, asimilación, reproducción, economía, manejo de líquidos. Estos también lo tienen los animales. Economía es el alimento que se necesita para la supervivencia. Luego vienen los conflictos de defensa y de protección, donde hay lucha, desvalorización, separación. Estos también lo presentan los animales. Y tenemos los conflictos territoriales: amenaza, pérdida, enojo territorial, miedo, identidad, etc. Vale la pena comentar que los animales solamente tienen dos tipos de miedo, a excepción de las aves, que son el miedo a caerse y el ruido. Pero los animales no tienen miedo a que si les falte el alimento para el día siguiente. No andan pensando como el ser humano, teniendo conflictos del futuro o del pasado. Un animal no dice: la cebra, este desgraciado león se comió a mi hijo, ahora me las paga. Esa es la diferencia emocional entre un animal y un ser humano. Ahora, esto ya lo hemos hablado varias veces, que si nosotros tomamos o hacemos un corte aquí para tomar una tomografía, aquí vamos a tener el tronco cerebral y aquí el cerebelo. Y esto sería la corteza cerebral. Aquí lo podemos ver más esquemático: el tronco cerebral,
el cerebelo y la corteza cerebral. En este corte que vimos en la diapositiva pasada, el tronco cerebral, aquí se encuentran los controladores que descubrió el Dr. Hammer, que controlan, por ejemplo, el hígado, el estómago. Eso también lo tienen los animales. Esto es como un fetito. Acá lo podemos ver en los descubrimientos del Dr. Hammer. Cuando estábamos siendo un feto, se fue desarrollando en el tronco cerebral los controladores de estos órganos de supervivencia. Aquí en la parte posterior, o sea en el cerebelo, tenemos los controladores o los programas o los software o como le quieran llamar, de protección: la mama, la pleura, el pericardio y la piel. Aquí hay muy pocos controladores. Aquí tenemos en la corteza cerebral los controladores territoriales. Del lado derecho está el masculino y del lado izquierdo el femenino. Si es que el hombre y la mujer son diestros, pero si son zurdos, está invertida la psique y entonces los controladores van a estar invertidos psíquicamente. Aquí, amenaza del territorio. Ejemplo, me van a correr del trabajo. Hay un ladrón que se quiere meter a la casa. Aquí está pérdida de territorio. Me corrieron del trabajo. Perdí a mi mujer. Aquí está el disgusto dentro del territorio. O sea, problemas dentro del trabajo, de la casa, etc. Y aquí delimitación del territorio. O sea, hay un marcaje de territorio. Es por eso que los animales o el ser humano marca el territorio con la orina. Y un marcaje de territorio donde se mete un intruso en el territorio, va a haber problemas en la vejiga. Si hay disgusto territorial, se va a afectar el hígado, la vesícula biliar, con enojo territorial, odio, rencor. Si hay pérdida de territorio, va a haber problemas en las coronarias y en las vesículas seminales, de tal forma que está propenso a un infarto. Ya hemos hablado cómo se da el infarto en la nueva medicina germánica. Y, vuelvo a repetir, amenaza en el territorio y va a afectar los bronquios. Aquí se puede dar un asma bronquial. En la parte femenina se va a afectar, si hay área del miedo, se va a afectar la laringe, miedo, susto, pánico. Si hay una frustración afectiva o sexual porque perdió a su pareja sexual, en la mujer se va a hacer una ulceración en el cuello del útero y puede haber un cáncer cérvico-uterino, de tal manera que en el caso de la mujer se van a afectar las venas y en el hombre las arterias coronarias. Cuando hay un conflicto de identidad en la mujer, va a haber problemas en el recto, hemorroides, por ejemplo. Y igual que el hombre, si a la mujer le invaden su territorio, no lo está delimitando y va a haber problemas también en la vejiga con una cistitis, por ejemplo. Aquí lo vemos con más precisión, el lado derecho masculino, el lado izquierdo femenino, si son diestros. Vuelvo a repetir, si son zurdos, esto se invierte. Conflicto de amenaza de territorio, conflicto de enojo de territorio, y aquí podemos ver con más precisión ciertos órganos, como un conflicto de territorio va a afectar las arterias coronarias. Si hay rencor en el territorio, también se va a marcar en el estómago, en el duodeno y en los conductos pancreáticos. O sea que estamos viendo más controladores
que descubrió el doctor Hammer. Para más información, vean el video de biografía del doctor Hammer y videos de mi canal de Nueva Medicina Germánica. En un video que expliqué las hormonas, no se producen obviamente en el cerebro, sino que están los controladores de la producción de la testosterona, porque por ahí hubo comentarios de que no se producía sino en la próstata y en otros órganos la testosterona. Asimismo, los estrógenos obviamente no se producen en el cerebro, pero desde aquí estamos controlando la producción de estrógenos en el caso de la mujer, de tal manera que es como tener un software de la impresora para que imprima con más tinta, menos tinta, más rápido, más lento, etc. Pero en el cerebro es como en la computadora está el software de la impresora, de la cámara o de un gadget que esté conectado a esa computadora. En la parte superior del cráneo están los controladores de los huesos. Aquí está la cabeza, el cuello, los huesos de las extremidades superiores, la columna, la cadera y las extremidades inferiores. Aquí están los controladores de ovario y testículo. Y también los controladores de los músculos. Haciendo un resumen, veríamos que tenemos el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. Ya vimos que aquí están los programas de supervivencia. Esos programas de supervivencia, de respiración, digestión, etc., son importantes porque si dejaran de funcionar estos programas, pues no podríamos vivir. Están los programas que están en el cerebelo, que son de protección. Y ya mencionamos que existen los programas, toda una serie de programas cerebrales, en los cuales cuando el niño nace ya tiene cargado programas de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, y queda grabado todo lo que pasó durante la gestación. Queda grabado el momento de la concepción, si fue un hijo deseado, programado, esperado, intentado ser abortado, etc. Todo eso va a marcar nuestra vida, y tenemos infinidad de programas cerebrales que se van guardando, y vamos a poner unos ejemplos sin antes decir que nuestra primera experiencia, obviamente al nacer, nuestra primera relación sexual, el día que nos casamos por primera vez, etcétera, nos va a quedar marcado de por vida, a menos que cambiemos esos programas. ¿Cómo se cambian los programas? Eso lo veremos en otros videos. Los programas son creencias. Ya hemos visto que la fe es una creencia y se va a ir guardando por toda la vida, y de una creencia se va a poner otra creencia y otra creencia y otra creencia. Vamos a imaginar que mi papá me dijo de niño, eres un tonto. Entonces va a quedar grabado aquí un programa de que soy tonto, y cuando sea grande y tenga un problema voy a decir, ay, pero qué tonto soy, porque traigo el programa de que soy un tonto. O si mi padre me dice, nunca vas a aprender algún idioma, va a llegar el momento en que no voy a poder aprender otro idioma cuando esté mayor. Puede ser que de niño me dijeron en la escuela, nunca vas a triunfar en la vida y nunca vas a tener una carrera o una profesión. Ya de adulto, entro a la universidad, estudio muy bien, llego al examen y mi cerebro hace algo, me pongo nervioso, se me olvidan las cosas, para cumplir el programa que traigo. Hay programas positivos y programas negativos, pero tenemos que tomar conciencia de esos programas, porque ellos van a mandar en nuestras vidas. Ya hemos hablado de las creencias religiosas según el país donde nacimos.
Y esa es la información que vamos a tener. Y mientras más tiempo pase y tengamos más edad, va a ser más difícil cambiar esas creencias. Otro ejemplo, a una persona le dijeron el sexo es malo, entonces se va a grabar esa creencia. O solamente puedes tener una esposa en Occidente, otra creencia. Pero si fuera mis creencias de otra religión, por ejemplo, de los países musulmanes, pues puedo tener 3 esposas y entonces voy a tener otra creencia. Y esas creencias se pueden ir formando otras, de que tener una esposa más es malo, o tener menos de 3 es malo. Y si me dijeron que el sexo era malo, pues el día que tenga relaciones, independientemente si antes o después de casarse, porque eso también es otra creencia, voy a sentir que estoy haciendo algo malo. De tal manera que tenemos que cambiar esas creencias. Obviamente vamos a cambiar las creencias limitantes, la que no nos permiten avanzar. Si me dicen que el dinero no se recoge en los árboles, que es muy difícil encontrar pareja, que es muy difícil encontrar trabajo o hacer fortuna, mi cerebro va a cumplir con ese programa, como un programa de computación. Todos ya tenemos un celular y sabemos lo que es una apps, una aplicación, de tal manera que vamos poniendo aplicaciones en nuestro cerebro. Una aplicación podría ser que cuando estaba en la escuela primaria se burlaron de mí porque dije algo equivocado, y entonces esa experiencia va a ser otro programa de que hablar en público hacen que se rían de mí, y de grande pues me voy a poner nervioso, ansioso, o voy a enfermarme el día que tengo que dar una conferencia, una plática, o actuar o salir en televisión, en radio, etcétera, porque el cerebro trae guardado la primera experiencia que se rieron de mí cuando expuse en la primaria. Sin embargo, si hice una exposición en la primaria y me felicitaron, esa primera experiencia me va a llevar por toda la vida. Por eso hay que cambiar creencias. Vivimos en una dualidad y no podemos quitar nuestras creencias, nuestros programas, pero sí cambiarlos, modificarlos para estar en mejores condiciones emocionales y físicas, porque estos programas son los que nos van a enfermar. Si yo pienso que es malo el sexo y que eso me pusieron un programa de niño que el sexo causa enfermedades, aunque tenga relaciones con una persona que no esté enferma, voy a tener síntomas de una infección venérea o de tipo sexual. Por esa aplicación o ese programa se va a activar. Resumen, tomemos conciencia de nuestras creencias limitantes, que son programas que están en el inconsciente. Yo hago estudio a los pacientes de sus creencias limitantes. Una muy común es de que si tirar comida o desperdiciar comida es malo. Y mucha gente me dice que sí. Y entonces analizamos que la información de esa creencia que está grabada en el inconsciente es por culpa. Yo le digo, oiga, tirar comida a la basura es malo. Sí. ¿Y por qué? Pues porque hay niños que no tienen que comer. Y sin embargo, cuando analizamos, es una culpa que la mamá, para hacer comer al niño, le dijo, acábate eso, porque los niños no tienen que comer. Entonces el niño empieza a comer con culpa, formando una futura obesidad en este niño. Entonces nuestras creencias son vitales. Nuestros programas cerebrales, tomar conciencia de nuestros programas cerebrales limitantes, transmutarlos, cambiarlos,
y vamos a estar más felices, más sanos emocionalmente y también físicamente, sin enfermedades. Existen, vuelvo a repetir, varias técnicas para cambiar esas creencias limitantes que ya veremos en otros videos, pero es muy importante tomar conciencia, preguntarnos siempre ¿por qué tengo esta creencia? ¿Por qué estoy repitiendo estos patrones? Que si el cigarro, que si el alcohol, que si las drogas, que si el sexo, que si es muy difícil, todos los programas y todas las creencias que traemos de información por nuestras experiencias y repito, lo que heredamos y lo que pasó en el vientre materno. Muy bien amigos, les habló el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.mx. Nos vemos en el siguiente video.